Buenos días, bienvenidos a la clase 1 del curso de legislación laboral. Antes de comenzar, primero quiero felicitarlos a todos porque el hecho de que ustedes ya hayan superado otros cursos anteriores, cursos previos, cursos introductorios de su carrera, significa que están en el camino para lograr ser profesionales. Entonces, desde ya, mis felicitaciones y vamos a continuar para que sigamos siendo mejores profesionales. Esta es la primera clase. El curso se llama Legislación Laboral y en esta clase vamos a hablar sobre fuentes del derecho laboral peruano. Pero antes, permítame presentarme. Mi nombre es Wander Montoya Candia, soy abogado por la Universidad Católica de Santa María, con maestría en Derecho Laboral por la misma universidad. Este es el correo electrónico por el cual vamos a trabajar. Cualquier duda, queja, para compartir información, este va a ser nuestro medio, nuestro canal de comunicación. Vamos a hacer 3 preguntas, porque no solamente se trata de compartir conocimiento, sino también se trata de compartir experiencias. Vamos a continuar, ya una vez escuchadas todas sus preguntas y respuestas, vamos a continuar con la agenda del día. Para hoy, esto es lo que vamos a abordar el día de hoy. Primero, introducción al derecho. De frente no les puedo hablar de qué es las fuentes del derecho laboral si primero no sabemos qué es el derecho laboral o si es que no sabemos qué es el derecho. Vamos a comenzar haciendo una introducción al derecho brevísima, una introducción al derecho laboral. Luego vamos a ir al tema de fondo, que son las fuentes del derecho laboral peruano. Luego vamos a hacer una pequeña práctica en clase y finalmente vamos a hacer preguntas. En cuanto a las preguntas, en cualquier momento de la clase ustedes me pueden interrumpir, activar su audio, levantar la mano para hacer la pregunta. ¿Qué entendemos por derecho? Yo le he resumido en esta frase que es muy conocida, ¿no? La ley del más fuerte. El derecho, como yo lo veo o como se ve en el mundo real, son las reglas de juego en el mundo, son las reglas de juego para la vida. Cuando naces, cuando uno crece, cuando uno tiene un trabajo, cuando uno se casa, cuando uno fallece, cuando uno hace negocios con empresas, entre socios, en cada momento de la vida está el derecho. Si se dan cuenta, todo está regulado. Si yo voy por la vida sin conocer las reglas de juego, pues obviamente voy a perder. Entonces, como un concepto general de derecho, podemos decir que son las normas que regulan la convivencia en una sociedad. Eso sería en términos sencillos. Ahora, como ven en esa imagen, en ese cuadro que dice constitucional, civil, familia, penal, como el derecho es tan amplio, se ha dividido, como en cualquier otra carrera o en cualquier otra profesión, por especialidades. Laboral es la relación entre el trabajador y la empresa. Todas las normas que regulan las relaciones entre un trabajador y la empresa, esas reglas de juego las encontramos en el derecho laboral. Ahora, una definición de derecho laboral podría ser normas que regulan las relaciones entre trabajadores y empleadores como concepto. Entonces ya sabemos qué es el derecho laboral. Reitero, normas que regulan las relaciones entre trabajadores y empresa. Ahora, en el otro cuadro ven procesal. Acá les voy a mencionar también algo importante para todos. Ya revisé la Constitución, revisé el Código Civil, revisé normas de familia, revisé el Código Penal, revisé las reglas de juego de administrativo, conozco mis derechos, conozco mis obligaciones, pero ¿cómo hago? ¿Cómo los ejercito? Muchas personas he visto en videos, en reportajes, muchos periodistas, muchas personas en realidad indican, ¿no? Yo tengo derecho a esto o a aquello, pero simplemente alzan su voz de protesta, pero no saben cómo ejercitarlo. Tengo derecho al trabajo. Sí, pero ¿cómo lo ejercitas? ¿Cómo lo haces realidad? Tengo derecho al estudio, tengo derecho a alimentos, tengo derecho a esa propiedad, tengo derecho, pero si simplemente a mí mismo me digo que tengo el derecho, pues nadie me lo va a hacer cumplir. Para eso existe el derecho procesal. Por ejemplo, si, como les dije, si son temas constitucionales, si yo quiero ejercitar, quiero hacer cumplir mis derechos constitucionales, existe el nuevo Código Procesal Constitucional. Ahí está la norma que me va a indicar cómo es que yo debo hacer cumplir ese derecho, el paso a paso. Esto, obviamente, como es amplio y es mucho, se va a aprender poco a poco, pero si se dan cuenta, necesario para cualquier tema, para cualquier ejercicio que estemos haciendo. Bien, vamos a continuar. Ahora sí, ya sabiendo qué es el derecho y qué es el derecho laboral, vamos a entrar al tema de fondo, las fuentes del derecho laboral.
Por ejemplo, cuando alguien está haciendo un video, alguien está publicando algo, habla de una norma, habla de un hecho, de una noticia. ¿Qué es lo regular que se pregunta o lo que deberíamos preguntar? ¿De dónde sacaste eso? ¿De dónde sacaste esa información? ¿Cuál es tu fuente, verdad? Yo no solamente puedo hablar por hablar. Si yo indico de dónde ha salido lo que estoy diciendo, entonces esa es mi fuente. Tengo una base sólida de la cual estoy argumentando o me estoy sosteniendo lo que estoy diciendo. Entonces, para que se acuerden y como concepto, las fuentes son el origen de donde surgen las normas. ¿Cuáles son las fuentes del derecho laboral? En este caso son cuatro: la Constitución, la ley, los reglamentos y la jurisprudencia. Primero vamos a hablar de la Constitución. De la Constitución salen normas constitucionales, se entiende. De ahí en la Constitución se regula el funcionamiento del Estado, los poderes del Estado, nuestros derechos fundamentales, cómo se va a organizar cada uno de los poderes del Estado. Normas básicas y fundamentales. Toda nación tiene su Constitución. Desde ahí nace, ¿no?, toda la normativa. Después de la Constitución ya surge la ley. Porque, por ejemplo, si la Constitución dice que un trabajador o una persona tiene derecho al trabajo, pues no me dice mucho. En cambio, la ley se encarga de desarrollar en qué consiste el derecho del trabajo, en qué ámbito se va a dar, cómo es que se va a dar. Luego, una vez que ya está dictada la ley, surge o nace el reglamento o los reglamentos. El reglamento nos va a decir cómo es que yo voy a ejercitar ese derecho laboral o ese derecho al trabajo que tengo. Los pasos, los procedimientos. Como mencioné aquí, recuerdan lo procesal. Muchas veces en el reglamento se dice el cómo. Si la ley me dice qué derechos tengo, el reglamento me dice cómo voy a ejercitar ese derecho, cómo va a ser el paso a paso. Y la jurisprudencia. Esto lo vamos a ver a continuación de forma más detallada. Bien, comencemos con la Constitución. Esta es una norma básica y como cultura general todos deberíamos conocerla, en especial el artículo 2. De repente es muy tedioso estudiar toda la Constitución, la cual deberíamos conocer como ciudadanos responsables. Pero empecemos por estudiar el artículo 2, que ahí está detallado todos los derechos fundamentales que nos asisten. Si quiero saber mis derechos básicos, si quiero saber mis derechos más importantes, pues vayamos al artículo 2 de la Constitución. Ahí está todo el derecho, los derechos que tenemos. Pero vamos a enfocarnos en el inciso 15, que dice toda persona tiene derecho a trabajar libremente con sujeción a ley. Como se dan cuenta, la Constitución es bien amplia en nombrar los derechos. Estos artículos que están en pantalla, del 22 al 29, son los únicos artículos que regulan el derecho laboral. Basta que aunque se aprendan o conozcan estos artículos, ya van a tener mayor conocimiento del derecho laboral, del artículo 22 al artículo 29. En la Constitución hay principios que tenemos que estudiar, pero ojo, esta es una clase de fuentes de derecho laboral, no confundan fuentes con principios. Aquí únicamente vamos a hablar de fuentes. En las siguientes clases ya hablaremos de los principios. Entonces, lo que quiero que se entienda en este punto, la primera fuente del derecho laboral es la Constitución. Y específicamente en estos artículos. ¿Por qué? ¿Por qué la Constitución es fuente del derecho laboral? Porque en estos artículos es donde nacen derechos laborales. Por eso es la primera fuente del derecho laboral. La siguiente fuente del derecho laboral es la ley. Aquí me voy a detener un momento para explicar algo muy importante. En el derecho laboral existe régimen laboral público y régimen laboral privado. El régimen laboral público o trabajadores públicos son los que trabajan para el Estado, que tienen su propia normativa, su propio reglamento, su propia jurisprudencia. En cambio, el derecho privado también tiene su propia normativa y tiene subregímenes, como ven, 728, MIPE, Construcción Civil, Agrario, entre otros. Para no confundirnos, aquí esta clase o este curso va a abordar el tema de derecho laboral del régimen privado y en específico de aquí, el 728. Porque cada normativa, cada régimen merecería una clase distinta, una clase aparte. Entonces, para no confundirnos, aquí, reitero, vamos a hablar solamente del derecho laboral privado, el régimen 728.
Aquí no es importante que se memoricen todo esto. Lo que se tiene que entender aquí es que la ley es otra fuente del derecho laboral. ¿Por qué? Porque de estas leyes, que en un momento las voy a proyectar, salen derechos. Por ejemplo, aquí. Estas son las leyes que regulan el régimen laboral privado 728. El que mencioné aquí, este, está regulado aquí en esta ley. ¿Por qué es una fuente del derecho laboral? Porque de esta ley surgen derechos. Por eso, como fuente es el origen, este es el origen de derechos, la ley. Ahora, en derecho laboral no es la única ley, existen más leyes que regulan el derecho laboral, existen más fuentes del derecho laboral. Se podría decir que cada beneficio laboral tiene su propia ley. Esto ya, de nuevo reitero, no hace falta que se le memoricen ahora. Cada uno va a merecer una clase aparte. Lo importante que se tiene que entender en la ley, que es una fuente del derecho laboral, porque, porque de aquí surgen derechos y obligaciones. Luego tenemos a los reglamentos. Eh, Mencioné que los reglamentos explican el cómo se va a ejercitar un derecho. Por ejemplo, si aquí tengo el Decreto Legislativo 728, toda ley tiene su reglamento. Reglamento de la Ley de Fomento del Empleo, que regula el Decreto Legislativo 728. Entonces, esta ley te dice los derechos y el reglamento te dice cómo se va a ejercitar ese derecho. Y como ven, cada beneficio o cada ley tiene su reglamento. Existe una ley de CTS, tiene su reglamento de CTS. Existe una ley de descansos remunerados, gratificaciones, asignación familiar, relaciones colectivas. Cada una de esas leyes tienen sus propios reglamentos. Acá te dicen el qué y acá te dicen el cómo. Ahora, algo importante que me estaba olvidando. La jerarquía. Esta pirámide que ven aquí, está la Constitución arriba porque es la más importante. Le sigue la ley. Por encima de la ley está la Constitución. ¿Por qué? Porque una ley que se va a promulgar o que el Congreso va a dictar o va a surgir o va a nacer una ley, tiene que estar dentro de los parámetros de la Constitución. Si una ley es contraria a la Constitución, se dice que es inconstitucional y no hay obligación de cumplir una ley que va en contra de la Constitución. De la misma forma, por debajo de la ley están los reglamentos. Si un reglamento va en contra de la ley, se dice que el reglamento es ilegal. Entonces, nuevamente, no estamos en la obligación de cumplir normas ilegales ni tampoco normas inconstitucionales. Y la jurisprudencia tiene un tratamiento aparte que ahora mismo lo voy a exponer. Pasamos a la jurisprudencia. Entonces, ya estamos viendo la primera fuente, que es la Constitución, la segunda es la ley, la tercera son los reglamentos y por último vamos a ver la jurisprudencia. La jurisprudencia son un conjunto de sentencias. Bueno, las sentencias son decisiones de los jueces que resuelven un caso. Si un trabajador, por ejemplo, demanda una empresa, el juez recibe la demanda, recibe la contestación de la demanda y finalmente decide si gana el trabajador o no. Si, por ejemplo, el trabajador gana, emite su sentencia indicando que el trabajador ha ganado. De la misma forma, si el trabajador pierde, emite la sentencia indicando que el trabajador no le corresponde ese derecho. Esa decisión escrita es una sentencia. Entonces, si se suman bastantes sentencias, ya se forma jurisprudencia. Entonces, jurisprudencia es el conjunto de sentencias que resuelven en el mismo sentido. Si, por ejemplo, un grupo de jueces o varios jueces resuelven de una forma, dándole la razón al trabajador, y hay otro grupo de jueces menores que resuelven dándole la razón a la empresa, pues se entiende que jurisprudencia son la mayoría. Si la mayoría da razón al trabajador en sus sentencias, tendríamos que inclinarnos por ese razonamiento. Bien, pero no, como indica que acá hay algo importante, observancia obligatoria u obligatorio cumplimiento. Las sentencias sí son de observancia obligatoria, es decir, los jueces tienen que revisarlas sí o sí. Otros casos similares tienen que revisarlo para mejor resolver. Pero están obligados a cumplir otras sentencias, no están obligados. ¿Por qué? Porque cada caso es distinto, ¿no?
Plenos jurisdiccionales. Los plenos jurisdiccionales son las reuniones que tienen los jueces, que puede ser de Arequipa, de Trujillo o de todo el Perú. Se reúnen y debaten temas que sean importantes o relevantes en el derecho laboral. Y al final emiten recomendaciones. Entonces, ¿es de observancia obligatoria? O sea, ¿tengo que revisarlo sí o sí? La respuesta es afirmativa. Los jueces y los trabajadores y las empresas y todos los que estamos en el ejercicio, en el derecho laboral, tenemos que revisar los plenos jurisdiccionales. ¿Estamos obligados a cumplirlos? No, porque como indiqué son recomendaciones. Las reuniones de los jueces, los plenos jurisdiccionales, son solo recomendaciones. De esto vamos a hablar más adelante, porque a partir del 10º pleno, hay 10 plenos jurisdiccionales. A partir del 10º, mediante ley, se ha establecido de que sí va a ser obligatorio, pero eso lo vamos a hablar detalladamente en las siguientes clases. Por lo pronto, las sentencias no son de obligatorio cumplimiento, los plenos jurisdiccionales del 1 al 9 no son obligatorios, el 10º sí es obligatorio. Ya después les voy a indicar por qué. Pero hasta aquí quiero que se entienda de que tanto las sentencias es jurisprudencia. Los plenos no vienen a ser jurisprudencia porque no resuelven casos. La sentencia sí resuelve caso. Los plenos jurisdiccionales no resuelven caso porque solo dan recomendaciones en general. Pleno casatorio. Son los jueces de Lima, denominados también jueces supremos. Ellos sí resuelven casos de todo el Perú, de todas las provincias. Casos muy importantes, incluso casos emblemáticos. En materia laboral solamente hay un pleno casatorio. ¿Por qué se llama pleno? Porque se reúnen todos los jueces supremos de la Corte Suprema. Todas las salas de la Corte Suprema se reúnen y ellos emiten una sentencia, como indica acá, y deciden cómo se va a resolver a partir de ese momento. Observancia obligatoria, sí, todos estamos obligados a revisar esos plenos casatorios para tener un mejor entendimiento del tema. ¿Estamos obligados a cumplirlo? Sí. Aquí ya no hay espacio para opinar. Como lo que diga el pleno, así es como se debe resolver. Obviamente en casos similares, ¿no? Luego, los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional. Recuerden los 3 poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial. También la Constitución nos dice que hay órganos autónomos, como el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Constitucional. La función del Tribunal Constitucional, que son los jueces que están acá en la foto, solo ven temas constitucionales y derechos fundamentales. Y recuerden, el derecho al trabajo es un derecho fundamental que está en la Constitución. Entonces, si un trabajador demanda una empresa, pero es un tema constitucional, muchas veces este caso va a un juzgado constitucional, es decir, lo ven jueces constitucionales y llega finalmente al Tribunal Constitucional, llega a la máxima autoridad que interpreta la Constitución. Ellos deciden también cómo se va a resolver a partir de ahora esos casos. Entonces, aunque no son parte del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional es un órgano autónomo, está separado del Poder Judicial porque solo ve temas constitucionales, también decide sobre derechos. Y si ese derecho ha sido resuelto por el Tribunal Constitucional, pues estamos, como dice aquí, obligados a cumplirlos. Pero ¿cómo sé qué sentencia voy a cumplir? Pues el Tribunal Constitucional en sus propias sentencias indica esto es de obligatorio cumplimiento o precedente vinculante, así lo dice. En su parte final, mayormente en la parte final de las resoluciones, de las sentencias, ahí indican, ¿no? Esto es de obligatorio cumplimiento. Lo que no diga nada significa que no es de obligatorio cumplimiento, solo de observancia obligatoria. En resumen, solo lo que necesito que se entienda de aquí es que jurisprudencia son varias sentencias en el mismo sentido, varias decisiones judiciales en el mismo sentido, un conjunto de decisiones judiciales. No es ley, no es constitución, no es reglamento, pero los jueces interpretan la ley, interpretan el reglamento, interpretan la constitución. Y esa interpretación que realizan para resolver un caso finalmente termina en una sentencia. Bien. Ahora, vamos a practicar brevemente lo que hemos estado exponiendo. Primera pregunta.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones define mejor el concepto de fuente del derecho laboral peruano? A. Son el origen de donde surgen normas y criterios jurídicos que regulan la relación entre trabajadores y empleadores. B. Son principios que regulan las relaciones entre trabajadores y empleadores. C. La Constitución es la única fuente del derecho laboral peruano. Y D. Son el origen de donde surgen normas y criterios jurídicos que regulan los delitos. Bien, ¿cuál es la alternativa correcta para esta pregunta 1 que habla sobre fuentes del derecho del trabajo? En 3, 2, 1. La respuesta correcta es la A y le voy a explicar por qué. La A indica, son el origen de donde surgen normas y criterios jurídicos. Sí, se indicó de que como concepto es el origen y surgen normas y criterios jurídicos que regulan la relación entre trabajadores y empleadores. Recuerden que les mencioné que el derecho laboral regula la relación entre trabajadores y empleadores, pues aquí está correcta esta alternativa. ¿Por qué no sería la B? La B indica, son principios que regulan las relaciones entre trabajadores y empleadores. Son principios. Indiqué de que no hemos hablado de principios. Esta clase no es de principios. Esa es una clase distinta, una clase posterior que vamos a hacer. Acá solamente estamos hablando de fuentes. Por eso la B no es correcta. C. La Constitución es la única fuente del derecho laboral peruano. No, sabemos que la Constitución no es la única, es una de las fuentes. También está la ley, reglamento, entre otros, ¿no? No es la única, por eso sería incorrecto. La D indica, son el origen de donde surgen normas y criterios jurídicos, hasta ahí está bien, que regulan los delitos. No, eso sería incorrecto porque las fuentes del derecho laboral regulan relaciones entre trabajadores y empleadores, no delitos. Delitos estaríamos hablando del derecho penal. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las fuentes del derecho laboral peruano? A. Constitución, ley, reglamento. B. Costumbre, ley, reglamento, jurisprudencia. C. Constitución, ley, reglamento, jurisprudencia. Y D. Constitución, ley, reglamento, jurisprudencia, ordenanza municipal. Bien, la respuesta correcta es la C. La A. La A es incorrecta porque está incompleto, ¿no? Constitución, ley, reglamento, ahí falta la jurisprudencia. La B indica costumbre, ley, reglamento, jurisprudencia. No hemos hablado de la costumbre, entonces es incorrecta. C. Constitución, ley, reglamento y jurisprudencia. Esa es la respuesta correcta. La D habla de constitución, ley, reglamento, jurisprudencia. Hasta ahí está bien, pero le añade ordenanza municipal. No hemos hablado nada de ordenanza municipal. Esa es incorrecta. Vamos a la última pregunta. ¿Cuál es la fuente del derecho laboral donde se encuentran las decisiones de los jueces? ¿Cuál es la fuente del derecho laboral donde se encuentran las decisiones de los jueces? ¿Dónde están las decisiones de los jueces? A, el reglamento. B, la jurisprudencia. C, el contrato de trabajo. D, la costumbre laboral. Bueno, la respuesta correcta es la C, obviamente, la jurisprudencia. En el reglamento no están decisiones de los jueces. Los jueces interpretan el reglamento y la ley. En el contrato de trabajo tampoco están decisiones de los jueces. No tiene nada que ver ahí un contrato de trabajo con las decisiones de los jueces. Y costumbre laboral, no hemos hablado nada de costumbre laboral. Bien, les agradezco por su tiempo y nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias.